Antes de empezar, quiero mencionarle, mire, cuando uno va a un hospital o a un centro comercial o a lugares donde hay mucha gente, normalmente uno va a ver muchos recipientes para la basura. Y con eso del reciclaje y cuidar al planeta, bueno, hay muchos recipientes de colores. Uno llega ahí y uno no sabe para qué es cada cosa, sino que abajo tiene de pronto un dibujo para que uno lo pueda ver y uno deposite, pero uno se acerca y no sabe dónde depositar. Y si usted se ha dado cuenta, en algunas ocasiones algunos hasta se acercan un poco más para ver qué es lo que tiene adentro, para saber si se echa en ese lugar. Yo estaba revisando un poco esto y encontré 6 diferentes colores que se utilizan para los recipientes de reciclaje o la basura, que comúnmente nosotros llamamos. Lastimosamente nosotros tenemos uno acá y es de color blanco. Y usted sabe que ahí va todo, ¿no? Ahí echan de todo, vasos, echan todo lo que haya tirado, todo se echa ahí. Pero mire, solamente para hacer una observación en esa parte, por ejemplo, el color gris dice que se utiliza para los desechos generales, el naranja para los orgánicos, usted sabe que son las cáscaras de frutas, verduras, cosas así. El verde se utiliza para vidrios. El amarillo se utiliza para plástico y metal, todas estas botellas y todo lo que es metálico. El azul se utiliza para papel y el rojo para los implementos infecciosos o hospitalarios. Entonces uno va, imagínense, hasta para botar la basura se requiere conocimiento, saber en qué está echando esa basura que usted tiene. Y pues de repente uno pues no sabe cómo y uno lo echa todo ahí, en una sola bolsa y así se va, como Dios le ayude. Entonces estos recipientes están diseñados con un objetivo y un propósito específico: separar las basuras y que sea mucho mejor para los que reciclan esta misma basura, para el tratamiento que se le da a las basuras. Y usted va a encontrar ahí en muchos lugares muchos recipientes que son utilizados para diferentes usos, específicamente en esta área. Como digo, aquí solo tenemos uno y pues como Dios nos ayude, ahí va y todo en una bolsa, y los que reciclan, que llevan la basura, bueno, ya ni modo, ¿no? Es así. Pero entonces esto es interesante porque hay recipientes que se utilizan con diferentes propósitos. Hoy vamos a ver un poco acerca de eso y quiero que por favor me acompañe a Levítico 19, capítulo 19, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Levítico 19, versículo 2. ¿Cómo? Levítico 19, eso es el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 2, dice de la siguiente manera: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Jehová Dios. Vuelve y repite: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Este mandamiento de Dios al pueblo de Israel era algo que debía estar presente siempre en lo que ellos hacían. Cuando usted lee el capítulo 19 se da cuenta de que hay muchos consejos acerca de esa santidad. Y en primera instancia aparece, bueno, cada uno temerá a su padre y a su madre. Y mis días de reposo guardaréis, Jehová vuestro Dios, dice. Y ahí van a ver un sinnúmero de normas, de reglas en cuanto a la santidad. Hemos hablado acerca de santidad, la vez anterior yo hablé un poco acerca de la santidad. Pero mire, la palabra santo, para que nos recordemos un poquito acerca de esto, la santidad se define como una separación o estar apartado para un propósito
específico, ¿sí? Y entonces, en algunas ocasiones se separaban objetos o personas para un uso específico, algo que era determinado esa parte. Esos objetos o personas eran consagrados hacia, en este caso, Dios, y un uso específico que se le daba. No era corriente, no era ordinario, sino era un propósito específico que se le daba. También se ha definido que la santidad en algunas ocasiones tiene que ver con algo ético en nuestro contexto, tiene que ver con nuestro comportamiento en las relaciones interpersonales, tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con cada uno de aquellos ámbitos conductuales en nuestra vida. Y sí, efectivamente es eso, pero también es el propósito por el cual Dios nos escogió, Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Santo suele referirse a lo sagrado en algunas ocasiones, elementos específicos, algunas culturas dicen este árbol es santo, esta imagen es santa, esta persona es santa, porque lo consideran de esa manera. Pero santo tiene que ver con aquellos que han sido apartados para un propósito específico. Ahora le pregunto esta mañana, ¿cuántos santos hay aquí? Hemos sido apartados para Dios. Hemos sido separados del mundo para servir a nuestro Dios con un propósito específico. Muy bien. Ahora, en su contraparte de lo santo está la palabra que muy pocas veces nosotros decimos porque nos parece que es un poco agresiva, un poco fuerte pronunciarla. Y es esta palabra profano. Y profano, la palabra profano es lo contrario de santo, pero habla acerca de lo que es común, lo que no es aprobado y lo que está contaminado. ¿Sí? Entonces la palabra profano tiene que ver con aquellas cosas que no están sirviendo con el objetivo por el cual existen. Supóngase que tengamos acá 6 recipientes para las basuras, pero solo utilicemos el blanco, que ni siquiera es un color que mencionamos, ¿no? Y entonces todo le echemos ahí. Y entonces el resto de cosas no está sirviendo para su objetivo por el cual fue creado. Entonces, profano tiene que ver con esa parte común, esa parte que no ha sido aprobada, esa parte que está contaminada. Dicen algunos que la persona profana es una persona totalmente secular. Se muestra indiferente a las cosas de Dios. Se muestra indiferente a las cosas que son santas, a las cosas a las cuales Dios los ha llamado. Usted sabe que uno de los propósitos del ser humano, según lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros hemos sido apartados para gloria y honra y alabanza de nuestro Dios. El propósito nuestro es servirle a Él. Hemos sido creados para servir a nuestro Dios. Pero cuando nosotros no lo hacemos, entonces eso se convierte en algo profano. Nuestra vida está alejada de Dios. Y entonces somos personas que estamos en una profanación profunda porque estamos alejados del verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando leemos Levítico, Dios dice al pueblo de Israel: santos seréis, porque yo soy santo. Y es el ejemplo claro, ¿no? El énfasis de ese versículo está en que Dios es así, por tal razón la persona debe imitar lo que Dios está pidiendo que se haga. Dios es santo, por tal razón nosotros deberíamos ser santos. Ahora, cuando Dios habla en esta palabra, o la palabra del Señor habla acerca de esta palabra santo, que es Dios, va mucho más allá que el simple hecho de estar apartados.
va mucho más allá que el simple hecho de el aspecto conductual de una persona. Va mucho más allá y en profundidad acerca de la misma esencia y personalidad de Dios, lo que Dios es y lo que Dios refleja a la misma humanidad. Entonces nosotros debemos ser santos porque nuestro Dios es santo y evitar que cosas profanas o situaciones que nos alejan de Dios lleguen a nuestra vida y comencemos a vivir de esa manera. Mire, hay dos ejemplos que quiero que veamos en esta mañana en cuanto a eso. Y son dos ejemplos un poco fuertes porque realmente reflejan la santidad de Dios y la conducta del ser humano. Uno de esos ejemplos lo encontramos ahí un poquito atrás, en ese capítulo 19. Buscamos en Levítico capítulo 10. Regrese 9, Levítico capítulo 10. Y de pronto usted ya ha escuchado esta historia, esta narración en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 10, versículo 1. Y esta narración y esta historia es acerca de los hijos de Aarón. ¿Qué pasa con los hijos de Aarón? Bueno, ve, dice la palabra del Señor en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, comúnmente vemos a un Dios un poco estricto, un poco fuerte. Algunos dicen un Dios radical que no permite nada, ni una sola equivocación. Y ese pues puede ser que cuando analicemos la situación con esos dos jóvenes, pues bueno, digamos nosotros, pues sí, Dios tiene razón, ¿no? Pero en el otro caso no tanto, a la vista nuestra. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, es que es el Antiguo Testamento, y bueno, allá Dios era así, pero ahora no, Dios es aquí en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, es más tolerable, es más amor. Entonces no hay tantas situaciones difíciles, sino al contrario, pues bueno, ahora está como más calmadito, ¿no? No nos mata directamente, como en este caso. Pero usted sabe que Dios es Dios. La palabra de Él dice que es el mismo de ayer, de hoy y seguirá siendo el mismo. No cambia, no hay variación en Dios. No es que tengamos un nuevo Dios y que ese Dios es un Dios de amor y que todo celebración y eso y todas las cosas, todas las conductas que nosotros tenemos. No, al contrario. Debemos nosotros de reflexionar acerca de lo que está sucediendo con nuestra vida. Ahora, analicemos un poco esta situación. Dice que esos eran hijos de Aarón. ¿Sabe que Aarón era aquel hombre que dirigió también al pueblo de Israel en el desierto junto a Moisés? Y el encargado también de acercar al pueblo a Dios, entregar los sacrificios y hacer muchas cosas en cuanto a la santidad y en cuanto a esa relación espiritual que ellos deberían de tener. Y entonces cuando nosotros vemos que era la familia de Aarón aquella encargada, según lo que dice Levítico capítulo 8, eran los encargados por descendencia, ellos fueron consagrados para Dios, ellos fueron entregados a Dios. Ellos tenían un propósito específico. En el capítulo 8 de Levítico ellos fueron consagrados. Usted lee el capítulo 8 y se da cuenta de que, bueno, llegó Moisés por mandato de Dios y entonces los consagró a Aarón y a sus hijos también para el servicio del sacerdocio de Israel.
Muy bien, hasta ahí vamos bien, porque hay un propósito definido. Según los pasajes bíblicos, ellos ministraban, hermanos, en el tabernáculo de reunión y eran los responsables directos de los deberes sagrados del tabernáculo y presentaban las ofrendas y hacían los quehaceres del tabernáculo. Número 18 nos dice un poco acerca de esto, cómo ellos se debían de movilizar, y había un sinnúmero de reglas, requerimientos que ellos tenían que cumplir a la hora de hacer. Pero especialmente el ofrecer incienso al Señor, porque al parecer pues es un trabajo que cualquiera puede hacer, o sea, vaya y hágalo, vaya, ofrezca incienso. Pero no era así. Había una ley en el Antiguo Testamento, si quiere regresar un poquito más a Éxodo 30, ahí atrásito, Éxodo 30, donde la palabra del Señor nos guía en cuanto a eso, versículos 9 y versículo 10. No ofreceréis sobre él incienso, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Él y sus cuernos hará Aarón la expiación una vez en el año, la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación una vez más. El año hará la expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. No ofrecerán fuego extraño o incienso extraño. Ahora, cuando nosotros vemos Éxodo, que ellos ofrecieron fuego extraño, solamente Aarón estaba autorizado a ofrecer ese incienso delante del altar santo. Y bueno, habían ciertas restricciones. Pero cuando nosotros vamos al pasaje, dice que los hijos de Aarón tomaron para sí los incensarios y les pusieron fuego y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, algo que Dios no mandó. Usted dice, pero ¿cómo les ocurre hacer eso? O sea, ¿quién los mandó para allá? Nadie les dijo, vayan y hagan eso. Pero ellos lo hicieron. Algunos dicen, no, pero es que ellos eran jóvenes, estaban intentando experimentar delante de Dios, y bueno, ofrecieron ahí un fuego extraño. Muchos dicen, pero ¿cuál era el fuego extraño? ¿Qué era lo extraño de ese fuego? Algo no autorizado delante de Dios, algo que Dios no mandó. El versículo y el pasaje no dice qué fue. No dice cuál era ese fuego extraño, simple y sencillamente dice que no debían hacerlo, porque ellos habían sido consagrados para cumplir un rol específico delante de Jehová. Fíjese las repercusiones que hay aquí. Dice que y salió fuego delante de Jehová y quemó y murieron delante de Jehová. Los dos, por ofrecer fuego extraño, algo que Dios no pidió. Nadab y Abiú desafiaron abiertamente a Dios, pues Dios dijo no, ¿cierto? Dios dijo no van a hacer eso, y ellos lo hicieron. Entonces desafiaron abiertamente a Dios, y su acto fue una rebelión deliberada y una profanación de las cosas santas. O sea, lo que era santo lo convirtieron en algo común y corriente, por una actitud, por un pensamiento, por una forma de ser de ellos. Era pecado de arrogancia delante de Dios y una traición a Jehová. Muchos dicen, no, pero es que eso era algo simple, ¿no? Era un incienso que ellos echaban ahí y toda la cuestión. Pero no, porque Dios los consumió directamente.
¿Cuántas veces nosotros hemos ofrecido algo incorrecto a Dios? La pregunta, ¿cuántas veces nosotros hemos venido de manera no apta delante de Dios? Probablemente hoy vengamos con un propósito totalmente distinto al que deberíamos estar delante de la presencia de Dios. Fíjese bien, el juicio de Dios fue inmediato. ¿Sí? Fue inmediato. Fueron consumidos instantáneamente. Rompieron las reglas de un Dios santo, y lo que era santo para Dios lo volvieron común y corriente. Profanaron el altar de Dios, y Jehová ejecutó su justicia perfecta. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos muerto delante de Dios en esta mañana presentando nuestra ofrenda? Es que cuando nosotros vemos la palabra, hermanos, nosotros debemos entender que es Dios mismo hablando. Y dice, por ejemplo, en la ofrenda que dimos hace un momento, de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Y estábamos, gloria a Dios, porque voy a dar mi ofrenda. O cómo nosotros dimos nuestra ofrenda. Hay un mandato de Dios directo, y cuando ese mandato de Dios se quebranta, entonces se vuelve común y corriente, y entonces ya no tiene sentido. ¿Y qué pasa? Nuestra relación delante de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con nuestra vida delante de Dios? Entonces cada vez nos alejamos más de Él. Por eso digo, ¿cuántos no estuviéramos muertos ya, consumidos por el fuego santo de Dios, por estar en pecado y venir en pecado y vivir en pecado, permanecer sin un propósito por el cual Dios nos eligió, estar alejados de Él, como Nadab y Abiú? Y dices, no, pero es que ellos eran sacerdotes y ministraban delante del templo de Dios. Sí, pero la palabra dice que ahora nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros estamos aquí, somos sacerdotes. O sea que si nosotros nos equivocamos, también podemos ser consumidos. Un juicio instantáneo de Dios. Terrible, ¿no? Pero nosotros no pensamos en eso, porque estamos en un pacto nuevo establecido sobre mejores promesas. Un Dios de amor que, bueno, yo puedo pecar, pero que Él me va a perdonar. Y tiene razón. Pero nos confiamos, como se confiaron estos dos hombres delante de Jehová. Ellos se confiaron. ¿Qué cosas nos ha prohibido Dios a nosotros? Basado en su palabra. ¿Qué cosas Dios nos prohíbe a cada uno de nosotros según lo que dice su palabra? Y si nosotros continuamos haciéndolas, entonces estamos profanando la santidad que Dios nos ha dado. Ejemplo número 2, para avanzar. El ejemplo número 2, después de ver este tan fuerte, ¿no?, que los mataron instantáneamente, bueno, vamos a ir a primer libro de Crónicas, capítulo 13. Este es un poco más extremo. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 7 al 11. ¿Estamos por ahí? Muy bien, déjeme ver si es, porque es que es esta narración de Usa. Muy bien. Sí, entonces lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Le explico un poco la situación. El arca del pacto ha sido capturada.
por los filisteos. La llevaron para allá y entonces el arca del pacto comienza a matar y a hacer mortandad en todo aquel lugar, y entonces los filisteos deciden pues entregar el arca, y el arca se queda allá. Y entonces nos damos cuenta de que David tiene el deseo de regresar el arca al pueblo. Dice, porque es la santidad de Dios mismo que va a llegar a ese lugar, y entonces deciden, bueno, vamos a llevar el arca del pacto a Jerusalén, porque es Dios, la presencia de Dios misma. Entonces ellos deciden, bueno, vamos a llevarla. Entonces comienza a suceder esta situación. Mire, desde el versículo 5, entonces David reunió a Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baal de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, delante de las cuales su nombre es invocado. 7. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Jayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Gideón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Uy, pero ese sí es fuerte, ¿no? Porque él tuvo una buena intención. O sea, fue un reflejo. Usted se imagina, ellos iban transportando el arca y de repente llegan a un bache, y entonces la carreta se daña y el arca se va a caer. Y la reacción inmediata es poner la mano. Puso la mano, y la palabra dice, bueno, y se encendió Jehová contra Usa y lo hirió y lo mató allí. Uy, pero es radical, ¿no? Fuerte. Es difícil entender por qué pobre Usa murió solamente porque tenía una buena intención de detener el arca. Pero lo que el relato no nos dice es el trasfondo de todo esto. ¿Por qué murió Usa? Es la gran pregunta del día de hoy. ¿Por qué murió Usa? ¿Porque Dios era malo? ¿Porque Dios no lo entendió? ¿Porque él tuvo una buena intención? Él quiso hacerlo de esa manera. Él no quiso que cayera el arca para que no se ensuciara. ¿Por qué murió? Fue una ejecución directa de Dios a este hombre llamado Usa. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa ejecución tan fuerte? Bueno, vamos a analizar un poquito esto, hermanos, porque normalmente hemos escuchado acerca de esto, pero no hemos conocido la razón por la cual Dios se encendió contra Usa. Su ira llegó a él y lo consumió directamente. Dice la palabra en Números 4:4 y de ahí en adelante, que en las cuestiones del sacerdocio, pues los encargados del sacerdocio era la tribu de Leví, los levitas, sacerdotes. Ellos eran los designados por Dios para el rol del sacerdocio. Pero había una rama especial de la familia de los levitas, del clan de los coatitas. Sí, ¿y esos quiénes eran, no? Estos coatitas eran hijos de Coat, y ellos eran los encargados de transportar los utensilios del tabernáculo de reunión.
Ellos eran los encargados de llevar todos esos elementos, todos esos implementos del sacerdocio, eran los encargados de transportarlo. Como ustedes saben, cuando estuvieron en el desierto los israelitas, entonces cuando avanzaba la nube, pues ellos tenían que avanzar. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y quién se llevaba todas esas cosas? Todas las cosas del templo se lo llevaban estos hombres del clan de los coatitas, que eran de la tribu de Leví también. ¿Sí? Ellos eran los encargados de llevar los utensilios sagrados del tabernáculo de reunión. Muy bien, ahí teniendo una luz, y dice que ellos estaban consagrados por Dios y eran capacitados por Dios para hacer este trabajo específico. Eran los encargados de ejecutar ese trabajo básico, llevar, miren, eran los cargadores. Como cuando usted va a hacer abasto y consigue gente allá que le ayuda a cargar. Y bueno, usted le paga y le llevan sus cosas. Así mismo eran ellos, solo que no les pagaban. A ellos eran los encargados de transportar los elementos santos que estaban en el tabernáculo de reunión y que estaban en todo ese lugar que ellos se manejaban. Cuando vamos a Números capítulo 17, un poquito atrás, por favor quiero que busque Números 4. Ahí estamos, Números 4. Números 4, capítulo 4, versículo 17 al 20, dice de la siguiente manera: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Fíjese bien. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. No van a entrar a ese lugar porque van a morir. Y entonces el trabajo de los coatitas era solamente agarrar y llevar, solamente de transporte. Ellos no preparaban, ¿sí? Ellos no preparaban nada, sino solamente transportaban las cosas. Muy bien. Ahora, usted se pregunta, ¿pero por qué estamos hablando de estos coatitas? ¿Qué tienen que ver con Usa? Pues se pretende y se dice que Usa era de esa descendencia, porque nadie más en el pueblo de Israel estaba autorizado a transportar los implementos sagrados y santos donde estaba Dios específicamente, y cada una de esas partes del lugar santo y el lugar santísimo. Nadie más, solamente ellos. Y como usted sabe que los israelitas pues eran tan radicales en muchos aspectos, ellos no iban a poner a cualquier tipo que se les atravesó ahí de venga usted y agarre aquí, llévelo. No. Por eso el relato nos dice que iban uno a un lado y otro a otro lado. Ellos eran los encargados. Ellos habían sido enseñados y sabían que ni siquiera podían ver, ni menos tocar las cosas sagradas. ¿Qué pasó con Usa? ¿Cuál fue su pecado? Bueno, pretencioso, ¿no? En el sentido de que, bueno, para que no se caiga, pues yo lo agarro. Era un mandato de Dios. Usa sabía y entendía que tocar el arca era una ofensa capital. Nada, ni una sola emergencia era motivo para quebrantar el mandamiento inamovible de Dios. Le dijo no. Los hombres comisionados de transportar el arca solo podían tocar las argollas con las varas, y esa era su tarea para llevar el arca del pacto. Lo que pasa es que Usa pues se le pasó. Dicen algunos por ahí
pecó de inocente. ¿Le ha pasado a usted? Queriendo ayudar. Yo le pregunto, ¿no? Queriendo ayudar. ¿Sí? Y hay una frase también por ahí, dice, no apedreen al mensajero, no maten al mensajero también. O sea, yo solamente vengo y le digo, sí, pero es que usted fue y le dijo. ¿Sí? El pecado de Usa fue la pretensión, asumió, fíjese bien, y esa palabra es común entre nosotros, ¿no? Entre los matrimonios, entre los amigos, entre la iglesia, entre los ministerios. A veces asumimos que era así. ¿Sí? O sea, lo vio mal. El hermano lo vio mal. Y usted asumió que él tiene algo contra usted. ¿Y qué tal si tiene un problema en el ojo? Pues las cosas pasan, ¿no? Entonces, Usa asumió que su mano estaba menos contaminada que la tierra. O sea, para que no se caiga, pues yo la agarro porque entonces está menos contaminada que la tierra. Pero no era la tierra lo que profanaría el arca, sino el hombre, la contaminación del ser humano específicamente. Y este caso es de profanación de las cosas de Dios. Usa sabía que no podía tocar. Pero si usted ve a alguien que se va a caer, o algo que se va a caer, su reacción inmediata es ¿qué? Meter la mano. ¿Cierto? Se va a caer y es una reacción normal. Sí, lo que pasa es que lo que quería agarrar el arca del pacto, Dios mismo estaba, la presencia de Dios, y ahí murió instantáneamente. Terrible, ¿no? Por asumir que lo que él iba a hacer estaba bien. ¿Cuántas veces no hemos asumido nosotros que lo que estamos haciendo está bien? Ah, bueno, yo hoy no voy a ir a la iglesia porque Dios sabe que yo tengo necesidad. Eso es presunción, presumir que Dios entiende lo que yo estoy viviendo. Y sí, lo va a entender. Pero el hecho es que estamos nosotros asumiendo que es correcto. ¿Qué dice la palabra? No dejando, ¿qué? Hebreos, ¿es su mandato? Dice, no dejando de congregarse. Pero no entendemos el mandato de Dios. ¿Sí? El pasaje que leímos al inicio dice, sed santos porque yo soy santo. Y presumimos nosotros o asumimos que pues sí, Dios no, o sea, Dios nos pide santidad, pero yo soy un ser humano y tengo debilidades. Y como dice Pablo, estoy sometido a pasiones del mundo. Esas pasiones me hacen ir tras el pecado. Pero entonces, ¿qué queda para nosotros? Si es tan radical el hecho de servirle a Dios. Así como Usa, nosotros pecamos por asumir que Dios nos perdona porque Jesús murió en la cruz y nos dio la santidad, y se nos olvida que debemos vivir en santidad, hermano, solamente porque tenemos siempre en nuestra mente, es que Jesús nos perdona. Sí, es la realidad, pero ¿acaso nosotros vamos a vivir de esa manera? Pues no vamos a vivir de esta manera, hermanos. Dos ejemplos, y hay muchos más que podemos hablar acerca de la santidad y cómo Dios actúa. Hermanos, debemos ser conscientes, ese mismo Dios que mató a los hijos de Aarón, ese mismo Dios que mató a un hombre llamado Usa, ese mismo Dios está aquí hoy. Nos debería dar temor, ¿sí? Porque no sé si estamos listos para estar frente a su presencia, o nos consume su presencia. No sabemos si estamos bien,
¿O solo estamos asumiendo que estamos aquí porque estamos bien? Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos, ya para ir finalizando, Romanos capítulo 8, versículos 12. Romanos 8:12 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no, a la carne no le debemos nada. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Como quién? Como los hijos de Aarón y como Usa. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no vivimos bajo la carne. Yo no sé si cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que eso es muy radical. O sea, es un mandato directo. Y usted dice: no, pues Pablo nos está diciendo, usted puede vivir un poquito en la carne, y luego el domingo sí en el espíritu, y luego el lunes en la carne, y así sucesivamente. No hay dos. Nosotros hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios únicamente. Eso decía el hermano Gustavo en su intervención. O sea, no venimos a adorar. No venimos a adorar. Venimos adorando. Nuestra vida es una adoración. Entregada total al Señor. Estamos aquí porque reconocemos quién es Jehová, nuestro Dios. Entonces, debemos dejar nosotros las excusas. Debemos dejar nosotros de profanar la santidad de Dios. Debemos nosotros vivir bajo el propósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Somos deudores, pero a Cristo Jesús, no a la carne. Debemos dejar de vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu de Dios, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Un llamado de atención. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor a los Hebreos, esa pregunta, si descuidamos una salvación tan grande? Le pido que se ponga de pie un momento, hermano, para ya terminar. Usa asumió que lo que estaba haciendo era con buena intención. Extendió la mano y murió. Los hijos de Aarón probablemente no tenían mala intención. Probablemente querían hacer ofrenda a Dios, pero ofrecieron fuego extraño y murieron haciéndolo. Asimismo, nosotros hemos sido llamados
por Jesucristo, a vivir una vida santa, a vivir en el Espíritu, a servir a un Dios todopoderoso, ¿viviremos o moriremos? Es la pregunta. ¿Viviremos delante de la presencia de Dios o moriremos delante de la presencia de Dios? Dios nos llama a ser santos. Nosotros hemos sido comprados, hermano, por la sangre de Jesús. Tenemos ese conocimiento de la verdad. Hemos sido transformados mediante ese sacrificio. No nos equivoquemos. Dios es el mismo y demanda santidad. Dios pide cambio y transformación. Que de una manera genuina vengamos a este lugar a adorarle, pero que también de una manera genuina y verdadera, con el propósito que Él ha querido, vivamos nuestra vida en adoración a Él y que le entreguemos todo lo que tenemos. No profanemos la santidad de Dios. No cambiemos el diseño que Dios nos dio. Dios nos pide ser santos, Dios nos pide ser apartados. No lo volvamos algo común, hermanos. Debemos ser cuidadosos con las cosas que Dios nos ha dado. Repito esa parte y dice: por tanto es necesario que con más diligencia, apurados, constantes, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, este es un llamado de atención. Primero, a reconocer quién es Dios. Dios es todo. Dios es todopoderoso. Es todo lo que existe. Y como tal, nuestra devoción, nuestra deuda y nuestro respeto deben estar a Él. Por lo tanto, cada vez que vengamos y nos presentemos delante de la presencia de Dios, hagámoslo en santidad, con el propósito que Él nos ha dado. Número 2, atendamos a las cosas que hemos oído. Cosas que hemos recibido de su palabra. Pongamos atención, no sea que nos deslicemos y luego seamos consumidos por ese poder que intentamos adorar. Y número 3, vivamos en santidad, porque eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Dándote gracias, Señor, porque Jesucristo ha venido al mundo, se ha sacrificado por cada uno de nosotros, nos ha dado la salvación que necesitábamos. Y hoy, Señor, en este día está con nosotros. Gracias porque si fuera por nosotros, no haríamos nada, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque nuestros pecados muchas veces son un obstáculo para acercarnos a tu presencia santa, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces somos negligentes y muchas veces te deshonramos, Señor, con lo que hacemos, con nuestra adoración. Pretendemos presentar algo que tú no vas a recibir. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no lo hacemos bien. Muchas veces asumimos que tú eso es lo que quieres. Asumimos que lo que estamos haciendo está bien. Perdónanos, Padre, porque no somos dignos de estar delante de ti. Gracias, Señor, porque Jesucristo nos hace dignos. Gracias, Señor, porque Jesucristo, por medio de su sacrificio, nos da esa santidad. Esta semana, Señor, que iniciamos el día de hoy, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, por favor, a vivir en santidad. Guíanos, Señor, para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y que este mensaje quede grabado en nuestro corazón para que podamos vivir una vida santa como tú quieres que vivamos. Gracias, Señor, por tu presencia. Quédate con nosotros en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.